En diciembre de 1914, justo en medio de la Primera Guerra Mundial, ocurrió algo que fue totalmente inesperado. En los campos de batalla de Flandes ocurrió algo que jamás en la historia había sido visto. Soldados británicos y alemanes que estaban siendo enfrentados en una guerra totalmente sangrienta, dejaron las armas por una noche. Y al sonido de villancicos salieron de sus trincheras, estrecharon sus manos y compartieron los alimentos. En medio del caos de la guerra, hubo una breve tregua en la cual hubo un destello de paz. Esta historia, hermanos, aunque puede ser impactante, es solo un reflejo tan pequeño, tan mínimo y temporal de algo que es mucho más grande. Y es el ver cumplido el anhelo que los seres humanos tenemos de una paz. Y en el texto que vamos a meditar en esta mañana, en el Evangelio de Lucas, en nuestra serie de Adviento, encontramos el anuncio de una paz verdadera y eterna. Esa paz que no fue proclamada en medio de un campo de batalla, sino fue anunciada no a grandes generales, no a grandes políticos, no a grandes intelectuales, sino a humildes pastores en una ciudad tan pequeña como la ciudad de Belén. Y ahí Dios no solo cumplió lo que le había prometido, sino inició una paz, una reconciliación definitiva, no entre los hombres, sino una más grande, entre la humanidad y Dios. Y el autor de esa paz es Cristo nuestro Señor. Hoy veremos, hermanos, cómo el nacimiento de Jesús es una buena noticia para nosotros, una buena noticia de gran gozo, porque ese Salvador prometido, ese Salvador anunciado que traería paz y salvación para todos aquellos que creen en Él, había nacido y estaba en medio de nosotros. El título del sermón en esta mañana es Buenas Nuevas de Gran Gozo. Y esta mañana vamos a continuar desde la perspectiva de Lucas, comprendiendo acerca de la importancia de el nacimiento de Cristo Jesús, de su encarnación. Busque Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 20. Y dice así: Y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirinio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres a quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: Vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber.
Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Hermanos, esta mañana yo anhelo que por medio de su palabra cada uno de nosotros tenga un convencimiento, y es que glorifiquemos con gozo a Dios porque Jesús trae salvación y paz. Y mi primer punto en esta mañana que podemos ver en este texto es comprender ese anuncio, el anuncio que trae gozo, ese anuncio que fue de gran gozo a todos aquellos que lo escucharon. Y vemos que el anuncio del nacimiento son precisamente las buenas nuevas de gran gozo. Unos pastores recibieron una noticia inesperada. Vemos que esta noticia no era cualquier noticia. Era una noticia que no solamente traería gozo a cada uno de ellos que estaban escuchando esta gran noticia, sino es una noticia que trae gozo de generación en generación hasta el día de hoy. Es una noticia por la que tú y yo debemos de gozarnos, no solamente en esta época, sino cada día. Hermanos, podemos ver este anuncio, y el versículo 10, recordamos que el ángel les dice: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Hermanos, es que quiero que en este momento nos tomemos un tiempo para comprender por qué pasa con esta noticia. Porque es una noticia de gran gozo, porque si no entendemos el mensaje de esta noticia, no comprenderemos fielmente el por qué es una noticia que es calificada como gran gozo, o por qué la vamos a escuchar y quizás simplemente será una noticia más. Es importante que conozcas y recuerdes que Lucas está hablando a una audiencia gentil. Lucas está mostrando, como lo dice en la declaración de propósito en el capítulo 1, Lucas está ordenando. Lucas ha investigado diligentemente y está presentando ordenadamente los hechos para que la fe de Teófilo pueda tener un fundamento claro. Y es por eso que Lucas está dando detalles que quizás un israelita no necesitaba escuchar, pero un gentil sí. Y nosotros necesitamos comprender esta noticia, porque entendiendo esta noticia seguramente habrá gran gozo hoy y siempre en nuestro corazón. Lucas quiere que por medio de la narración el lector comprenda lo que Dios está obrando, esa gran obra que Dios está haciendo en ese momento. Y por eso quiero que vean el siguiente detalle, y vamos a volver al versículo 1 del capítulo 2. Y aconteció que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirinio era gobernador de Siria. Hermanos, podemos ver que el plan de redención está situado en el desarrollo de la historia de la humanidad. Vemos que en ese momento se entrelaza, hermanos, la historia de redención con la historia de la humanidad. Y es que el pueblo de Dios estaba en ese momento siendo parte del Imperio Romano. De hecho, menciona Lucas intencionalmente a un personaje, César Augusto. Ese no es el nombre de él, el nombre es Cayo Octavio. De hecho, esos son títulos. Él es el César, que es un título que servía como símbolo de poder imperial y para designar precisamente a los emperadores romanos. Ese título surge después de Julio César. A partir de él, todos los emperadores romanos se les llamaba César. Pero además vemos que esta figura era importante en el Imperio Romano.
Era una figura de poder político absoluto. Era una figura, además del líder religioso de Roma. Era considerado como sumo sacerdote de la religión en Roma. Y desde Augusto, de este César, no solamente era considerado una figura religiosa, sino una figura de semidios o divina. Es decir, que para Roma, los romanos, César Augusto no solo era un líder político, era como un dios, como el dios del imperio. Y saben que el título Augusto significa venerable o sagrado. Y vemos que esta figura importante en Roma, no solo por su posición, sino de hecho porque él trajo a Roma un poder nunca antes visto. Los historiadores dicen que Roma pasó de los escombros al mármol, porque él hizo grandes edificaciones. Grandes de los aportes del César Augusto fue, por ejemplo, las calles romanas. ¿Ha escuchado usted la frase de todos los caminos llevan a Roma? Y es porque él construyó tantas calles que eso trajo progreso a Roma. De hecho, a él se le adjudica algo que se llamaba la Pax Romana. Y es que él logró que Roma gozara de cierta paz en relación a las guerras. Hermanos, el pueblo de Israel se encontraba en ese momento en el nacimiento de Cristo como parte de este imperio. Y vemos que esta autoridad manda a que se haga un censo. Y las razones del censo eran razones precisamente de impuestos. Todos estaban siendo censados para poder cobrarles impuestos. Y vemos que el pueblo en particular de Israel llevaba cientos de años en sometimiento a otros pueblos. Era una situación difícil para ellos. Pasaron de los babilonios, luego a los persas, los griegos y ahora en Roma, más de 700 años bajo un imperio, un reino que no era el reino de Dios. Sin embargo, Dios tiene control de la historia. Y vemos cómo Dios, a través de este edicto de César, estaba obrando. Y Lucas quiere resaltarlo. No solamente la figura, sino lo que Dios está haciendo, porque por medio de ese censo es que María y José fueron enviados o fueron llevados a la ciudad de David, Belén. Es decir, Dios estaba en control. Y vemos que el texto nos dice en el versículo 4, y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, cuando estaba encinta. Es decir, Dios lleva a María y a José a esta pequeña ciudad y estando ahí, nace Jesús. Hermanos, este nacimiento fue extraordinario y tiene algo especial, no en el sentido de las condiciones mismas, sino lo que implicaba que este niño naciera para el pueblo de Dios. Los partos solían ocurrir en hogares, en espacios privados. Pero Dios quiso que el Mesías prometido naciera en un lugar humilde. Vemos a este rey prometido en contraste con César Augusto. Un rey que buscaba ser adorado. Un rey que abusaba de los que estaban bajo su reino. Un rey que buscaba enaltecer su imagen con grandes construcciones. Y vemos aquí el rey del pueblo de Dios naciendo en un lugar nada ostentoso, en un pesebre. Eso contrasta con la imagen de un rey prometido. Dios está obrando fielmente conforme a sus propósitos redentores, mostrando su soberanía. Dios está obrando activamente ese plan de redención que está siendo llevado a cabo. Y esa es una noticia de gran gozo, ver la fidelidad de Dios. Es que recordemos que el pueblo tenía años sin escuchar la voz de Dios.
Habían pasado 400 años desde la última vez que Dios habló a su pueblo. Un pueblo que estaba sufriendo en ese momento. Un pueblo que podría pensar, Dios nos ha abandonado. ¿Qué pasó con ese rey que nos prometió que enviaría para liberarnos de la esclavitud, el sometimiento, el yugo de otros pueblos? Hermanos, este detalle, que María y José fueran movidos por Dios a la ciudad, una ciudad tan pequeña como Belén, no es un dato poco importante, porque es el anuncio del cumplimiento de algo. Y quiero que me acompañe y veamos qué es lo que Dios había prometido muchos años atrás, por medio del profeta, en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, y de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Hermanos, Dios está cumpliendo en el nacimiento de Cristo lo que Él había prometido. Y quiero que entienda el contexto en el que Dios trajo esta palabra que acabamos de leer. El pueblo de Israel estaba bajo el imperio asirio, estaba siendo acechado por el imperio asirio. Representaba una amenaza directa, el reino ya estaba dividido y representaba una amenaza en contra de Israel, pero también de Judá. Y durante el ministerio de Miqueas, el reino del norte fue conquistado por los asirios y Samaria, su capital, fue destruida. Judá en este tiempo estaba viviendo el temor constante de sufrir el mismo destino. Pero no solamente eran tiempos difíciles por eso. Eran tiempos difíciles porque aún el mismo Israel estaba enfrentando situaciones difíciles. Por ejemplo, los líderes y los ricos de Judá oprimían a los pobres. Les quitaban sus tierras injustificadamente, los explotaban a los vulnerables, se aprovechaban de ellos. Los sacerdotes y los profetas habían perdido su integridad predicando solamente para obtener ganancias económicas. Habían prostituido su ministerio para complacer a los poderosos. Eran tiempos difíciles porque, aunque habían prácticas religiosas, el pueblo había caído en idolatría y desobediencia, alejándose del pacto de Dios. Y Dios efectivamente anuncia un juicio contra Israel y Judá. Pero hermanos, Dios a través de Miqueas está anunciando un mensaje de esperanza, que habría un día donde Dios levantaría un futuro gobernante, el Mesías, y ese nacería en una ciudad tan pequeña como Belén, y este restauraría el reino de Dios con justicia, y habría paz en medio de ellos. Pasaron los años, y estamos en el momento donde el pueblo de Israel está viendo el cumplimiento de esa promesa de Dios. A diferencia del César, de los faraones o cualquier otro gobernante que se consideraba un Dios, el Dios verdadero enviaría un rey poderoso sin igual, pero no mostraría arrogancia, sino humildad. No vendría a aprovecharse, sino a servir. No vendría a matar, a destruir, sino vendría a rescatar lo que se habría perdido. Vendría a establecer la justicia y la paz. Y ese anuncio está siendo verdad ante los ojos de los pastores. Ese anuncio está volviéndose una realidad. Y vemos que Dios escoge una ciudad pequeña, Belén, para mostrar que su reino no depende de situaciones humanas. Vemos que el anuncio, el mensaje se le da a los pastores. Hermanos, este anuncio no se le entregó a los principales de la época, no se le entregó a los principales líderes religiosos, se lo entregó a humildes pastores, porque socialmente los pastores eran insignificantes. De hecho, eran considerados ritualmente impuros, pero fueron ellos los que Dios escogió para llevar el anuncio del nacimiento del Mesías.
Y la profecía de Miqueas surgió en un tiempo de oscuridad y de desesperanza, en medio de amenazas, en medio de una decadencia interna del mismo pueblo, pero Dios promete un Salvador que vendrá de un lugar inesperado para traer paz, salvación y justicia eterna. Para los judíos, la fidelidad de Dios en cumplir las profecías era una fuente de esperanza. Hermanos, yo espero que con esto tengamos una idea de por qué para ellos es una noticia de gran gozo lo que están viendo. El nacimiento de Jesús en Belén confirmaba que Dios estaba actuando conforme a su promesa. Dios no había olvidado a su pueblo. De hecho, Dios se los dijo. Porque era importante no solamente el anuncio del cumplimiento de este Mesías Rey que estaba ahora en medio de ellos, sino que más aún lo que Dios iba a hacer a través de este Mesías Rey. Y quiero que recuerde que la noticia os ha venido nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. No solo para los judíos, para toda la humanidad. Ese rey Mesías prometido en el tiempo de Miqueas está viniendo al mundo. Pero no es cualquier niño. No es cualquier niño. Es un niño descrito por el ángel cuando lo anuncia a María de la siguiente forma. No temáis, María. Lucas 1:21. Has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Será grande, llamado Hijo del Altísimo, y recibirá un trono, un reino que no tendrá fin. El reino de Dios está viniendo por medio de Cristo Jesús, el Mesías prometido. Y no es cualquier niño. Es un niño que fue engendrado milagrosamente por el Espíritu Santo y por lo tanto Él es el Hijo de Dios. En el mismo anuncio le dice el ángel a María: y el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es que Dios había anunciado que ese Mesías no sería un hombre más. Pero nunca nadie imaginó que Dios mismo, que el Hijo de Dios tomaría forma de hombre y vendría a este mundo a salvar, a establecer el reino justo y a traer paz a los hombres. Hermanos, por eso es una noticia de gran gozo. Si usted recuerda el anuncio de este reino cuando María alaba al Señor en el Magnificat, que lo meditamos en él hace poco, que habla de ese reino como un reino que no es de los ricos, que no es de los soberbios, que no es de los orgullosos, sino es un reino que llama a los pobres, a los humildes y a los débiles para pertenecer a Él, de todos aquellos que el Señor ha llamado y ha escogido. Hermanos, esto es el Evangelio mismo. Un rey que Dios enviaría en su reino, el cual no tendría fin y que salvará a su pueblo. Lo salvará de sus pecados. Y es por eso que es una noticia de gran gozo. El plan eterno de redención y de salvación está siendo ejecutado por ese Dios fiel en el tiempo establecido. No antes, no después, sino en la plenitud del tiempo. Dios se acordó de su pueblo y Dios está cumpliendo su pacto. El mismo Hijo de Dios, a quien hoy celebramos, a quien hoy glorificamos, porque hoy, hermanos, podemos entender que aunque haya un tiempo de opresión, de sufrimiento, de tristeza, de desesperanza, como lo hubo en aquel tiempo, el Mesías Rey gobierna.
El Rey cuyo reino no tendría fin está entre nosotros. Por eso la buena nueva de gran gozo. El Evangelio transforma la tristeza en gozo. ¿Saben por qué? Porque anuncia la salvación de Dios por medio de este Rey. Hermanos, pero esta buena nueva de gran gozo no solo es por la venida del Rey, sino por lo que el Rey hará a favor de su pueblo. Esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque al fin se está cumpliendo lo que Dios había prometido en su tiempo. Ese Dios fiel, justo, está mostrando su bondad y su misericordia, y por eso hay gran gozo, por lo que este Rey haría con su pueblo. Y eso me lleva al segundo punto en esta mañana, que debemos reconocer que Jesús es nuestro Salvador y Señor, el cual obra en favor de su pueblo. Jesús es el Salvador prometido que reina como Señor y que se cumplen en Él las promesas de Dios. Y quiero que recordemos lo que dice el versículo 10. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y el versículo 11 nos dice: porque os ha nacido hoy, y esta es la buena noticia, nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El nacimiento en la ciudad de David del Salvador, Cristo Jesús, quien es Dios mismo. ¡Qué buena noticia! El que viene al rescate del pueblo no es cualquier hombre. El que viene al rescate del pueblo es Dios, nuestro Salvador. ¡Qué buena noticia! Dios había prometido algo a través de este Rey. ¿Se recuerda? Leímos Miqueas 5, versículo 2. Quiero que sigamos y volvamos a Miqueas 5 y veamos lo que dice a continuación de ese anuncio de el que nacería en Belén. Pero ¿qué dice acerca de él? ¿Qué hará este Rey? Versículos 3 al 5. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Dios no les dijo que no iba a traer juicio sobre ellos, porque ellos habían pecado. El pueblo estaba en idolatría. Los sacerdotes habían prostituido su ministerio. Los poderosos y los ricos estaban abusando. Todos habían olvidado a Dios. Por lo tanto, Dios los juzgaría, pero no eternamente, por un tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Ven por qué las buenas nuevas de gran gozo? Porque en el nacimiento de Cristo se está cumpliendo ese tiempo. Pero miremos qué es lo que va a hacer este Rey. Y Él afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre de Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Dios está prometiendo en un contexto de opresión, en un tiempo de gran oscuridad y de desesperanza. Dios es fiel, hermanos. Los dejaré un tiempo, pero no para siempre. Dios cayó durante un tiempo, pero el silencio fue interrumpido en la concepción milagrosa de Cristo Jesús. En medio de amenazas externas, decadencia interna, Dios promete un Salvador que vendrá desde un lugar inesperado, Belén, y estaría con ellos. Lo que el pueblo no entendía, que la salvación prometida era mucho más grande que simplemente liberarlos de la esclavitud o del yugo de un pueblo. Por eso Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, porque Dios mismo vendría a rescatar a su pueblo y vendría a liberarlo una vez y para siempre. Y quiero que pongamos atención en la promesa. Vemos que en primer lugar promete cuidar a su pueblo, porque este Rey, a diferencia de César Augusto, este Rey lo que hará es, fíjese cómo describe: afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, es decir, con el poder de Dios y la majestad del nombre del Señor, su Dios.
Es interesante que el anuncio venga a través de los pastores. El anuncio de aquel que sería un rey, pero que ese rey sería como un pastor para su pueblo. Es interesante que siervos de Dios como Moisés y el rey David fueron pastores. Porque era un anticipo, hermanos, de la prefigura del rey y el Mesías, el cual vendría con poder, sí, pero a cuidar y a pastorear a su pueblo. ¡Qué buena noticia! Por eso Jesús mismo les dice, yo soy el buen pastor. Él estaba anunciando que ese Mesías prometido que iba a gobernar, pastoreando a su pueblo, ya estaba en medio de ellos. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas y nadie las puede arrebatar de mi mano. ¿Por qué? Porque están en la mano de mi Padre y Él me las ha dado. ¡Qué buena noticia! César Augusto era un abusador, ególatra que vivía para él mismo buscando la grandeza a través de las construcciones que él hacía. Pero el rey prometido, la buena nueva de gran gozo es que ese rey eterno es un rey que pastorea como un pastor a sus ovejas. Hermanos, esa es una buena noticia para nosotros hoy. Si tu fe está en Cristo Jesús, Él es tu rey eterno. Pero Él es el buen pastor que cuida de ti. Eso nos da esperanza en momentos de tribulación y angustia. Porque el buen pastor está con nosotros. Porque su vara y su cayado nos infunde aliento. Porque aunque caminemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. No importa la situación que tú enfrentes. El Rey de Reyes, tu Salvador y tu Señor, es también tu buen pastor. Él cuida de ti. Él camina contigo. Él te pastorea. Él te alimenta. Él te lleva a delicados pastos. Él te hace descansar en Él. Esa es una buena noticia de gran gozo. Por lo tanto, hermanos, no temamos. No sé qué situación puedas estar enfrentando hoy. No sabemos qué situación vamos a enfrentar el año que viene. Pero algo sabemos, que nuestro gran Rey es también nuestro pastor. Y Dios además anuncia algo más, que su pueblo prevalecerá. Si usted ve en el texto dice, y permanecerá el pueblo, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Es decir, que ese Mesías, ese Rey, no sería aplastado. Será engrandecido eternamente, y porque ese Rey es engrandecido, Él hace que su pueblo prevalezca y permanezca. Eso nos hace recordar las palabras de Jesús en la Gran Comisión, ¿se recuerda? Él comienza en esas últimas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque Él es Rey. Y manda a predicar el Evangelio. Pero Él les dice algo después: y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué buena nueva de gran gozo para nosotros saber que nuestro Rey está con nosotros. Él está aquí, por eso nos congregamos a adorarle. Él está contigo en cada momento de tu vida. En los momentos alegres, en los momentos de dificultad, en los momentos de oscuridad. Él está ahí y Él te preserva. Y eso debe de generar gozo en nosotros. A diferencia de César Augusto, que él pensó que con sus edificaciones su reino prevalecería. Pero hermanos, muchas de esas edificaciones ya no están en pie. Y las pocas que pudieran quedar ahora son una ruina. Y eso no solo nos habla de una cosa, que el reino de ese que se consideraba un semidios ya no está. Simplemente es una ruina. Pero nuestro gran Rey, su reino es eterno. Y Él está con nosotros. Y por eso Él te dice y te promete: las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Por qué? Porque Él mismo preserva su iglesia. Porque Él es quien ha peleado la batalla. Él es el que ha vencido.
Hermanos, y no solamente podemos confiar, sino este gran Rey prometido nos hace disfrutar de verdadera paz. Si hay algo por lo que debe de ser una buena nueva de gran gozo para nosotros, es saber que Cristo Jesús nos ha dado una verdadera paz. Y Dios prometió que Él será nuestra paz. Se da cuenta que no dice, y les daré paz. Él, el Rey de Reyes que gobierna, Él es nuestra paz. No las circunstancias, no lo que otros puedan hacer, no nuestra astucia, no la política, no la economía. Cristo Jesús, Él es nuestra paz. César Augusto promovía lo que se llamaba la Pax Romana, pero era una paz circunstancial. Y era una paz que dependía de qué lado de la historia estuvieras. Pero en Cristo Jesús, ese reino eterno se convierte en una paz eterna. ¿Se recuerdan cuando a través de Isaías es anunciado el nacimiento de Jesús? Y nacerá un niño que será llamado, dentro de muchos títulos o varios títulos, príncipe, porque Él es nuestra paz. Cristo nos ha dado la paz más importante, hermanos. ¿Saben cuál paz? La paz para con Dios. Porque no hay otra cosa más grande que la paz que necesitamos para con Dios. Porque los seres humanos pecadores estaban separados de Dios, estaban enemistados con Dios, estaban en una guerra constante en contra de Dios, de sus propósitos, de su palabra. Pero Dios ahora, por medio de este Rey, ha obrado la paz. Por lo tanto, si tu fe está en Cristo, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque en su obra como Rey implicó su entrega, su muerte, para perdón de nuestros pecados y reconciliarnos así con Dios y traer paz para con Dios y paz para con los hombres. Si tú no tienes paz en tu vida, piensa por un momento dónde estás buscando la paz. ¿Buscas la paz en tu vida pensando en un divorcio? Porque piensas que al divorciarte vas a encontrar paz. ¿Estás buscando paz en tu vida al trabajar más porque no quieres llegar a tu casa y piensas entre más tiempo esté fuera de mi casa, más paz tengo? ¿Dónde estás buscando paz? ¿En tener un mejor trabajo? ¿Más bienes? ¿Estás buscando paz en el alcohol? ¿En mujeres? ¿En hombres? ¿En tu familia? ¿En el descanso? ¿Estás buscando paz en estas fechas de celebración? Porque la paz verdadera solo está en Cristo Jesús. Él es nuestra paz. Y saben que para que nosotros tuviéramos paz, este gran Rey tuvo que beber de la copa de la ira de Dios. Él tuvo que enfrentar nuestra condena. Porque Dios es justo. Y Dios no va a tener por inocente el culpable. Y la paz, la reconciliación con Dios solo viene cuando el pecado es castigado. Por eso la buena nueva de gran gozo. Porque tú y yo no podíamos reconciliarnos con Dios. No podemos los seres humanos tener paz verdadera fuera de Cristo Jesús. No hay una buena nueva de mayor gozo que el saber que el Salvador prometido, el Mesías ungido de Dios, que era el Señor mismo, está en medio de su pueblo para cuidarlo, pastorearlo, salvarlo y reconciliarlo con Dios. Porque sabes algo, la gloria de Dios se manifiesta en su salvación. Porque Dios, el ofendido, Él está enviando a su Hijo para que en Él encontremos paz. Hermanos, pero el precio de nuestra paz es ese sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso las buenas nuevas de gran gozo, porque tú y yo no podríamos alcanzar la paz por nuestros propios medios.
No menosprecies la salvación que proviene de Cristo el Señor en este tiempo ni nunca. No te pase como Barrabás. ¿Conoces tú la historia de Barrabás? ¿Sabes quién es Barrabás? Un delincuente de lo vil de ese tiempo que había sido condenado a la pena de muerte. Hermanos, entender las buenas nuevas de gran gozo implica entender que nosotros somos como Barrabás. Piénsalo por un momento. Habían 3 cruces y las 3 tenían un dueño. Barrabás era uno de ellos. ¿Por qué? Porque sus delitos ameritaban morir en esa cruz. No estoy diciendo que nosotros podemos identificarnos con Barrabás porque él confió en Cristo. Si no, podemos hacer una analogía en ese sentido. Que Dios muestra su misericordia para con nosotros porque Jesús, siendo el inocente, Él tomó el lugar de aquel que era culpable para estar en esa cruz. El verdadero culpable fue liberado y Jesús murió en su lugar. El culpable fue absuelto, en el caso de Barrabás, injustamente. Pero hermanos, en el caso nuestro, nosotros somos absueltos justamente. ¿Por qué? Porque la justicia de aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, Dios en su gracia y misericordia nos la da a nosotros como que si fuera nuestra. Por eso, buenas nuevas de gran gozo. Éramos pecadores culpables que merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Pero el inocente tomó nuestro lugar y recibió el castigo en nuestro lugar. Y ahora yo en Él soy declarado justo. Jesús es el Cristo y esto implica que la cruz, muchos se burlaron de Él. Muchos se burlaron de Él como el Cristo, como el Rey de los judíos. Muchos vieron el que Él estuviera crucificado como una debilidad, mas no entendieron jamás que el Rey mostró su grandeza en Él entregar su vida voluntariamente por amor a Dios y por amor a ti y a mí. El sufrimiento no era un símbolo de debilidad. Él sufrió por su pueblo, como el buen pastor que da la vida por las ovejas. Pero hermanos, en la resurrección demuestra no solamente que Él verdaderamente era el Cristo, sino demuestra que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Rey que reina y que hoy está sentado a la diestra del Padre y está gobernando. Buenas nuevas de gran gozo. Ese Rey que ahora es exaltado eternamente y su reino no tendrá fin. Hermanos, decir que Jesús es el Rey implica que Él gobierna y reina sobre todo. Si Jesús es el Cristo exaltado y el Rey, Él gobierna sobre tu vida, Él gobierna sobre tu familia, pero también Él gobierna sobre las circunstancias. Él gobierna sobre la enfermedad, sobre la maldad, sobre todo. Él reina sobre tu vida y sobre mi vida, porque Él es Rey. Por eso los ángeles clamaron a los pastores. Cuando anunciaron, los ángeles clamaron en adoración a Dios. El Señor es exaltado, sentado a la diestra del Padre, no solamente como Salvador, sino como el Rey eterno, que su reino no tendrá fin. Qué buenas nuevas de gran gozo. Y hoy tú tienes 2 opciones. Así como Barrabás, piensa por un momento en Barrabás. Yo espero que no te pase a ti. Usted se imagina a ese culpable ya viéndose muerto, diciéndole, no, mira, estás libre, porque a este que no sé quién es va a tomar tu lugar. ¿Qué creen que dijo Barrabás? ¡Qué bueno! Puedo seguir haciendo mis fechorías y nadie me va a condenar. Probablemente él valoró más su pecado
que la salvación que sus ojos podrían ver. Y eso no se restringe a Barrabás, se restringe a los otros dos que estaban en la cruz. Hermanos, que el Señor nos guarde hoy de menospreciar la salvación del Señor. Que esta buena nueva sea para nosotros una noticia cualquiera. Que nos guarde de eso. Porque cuando valoramos nuestra salvación, cada vez que tú y yo recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, eso vuelve a ser cada día para nosotros una buena nueva de gran gozo. Recordemos lo que pasó en la cruz, Lucas 23, 39. Y uno de los malhechores que estaba colgado ahí, le lanzaba insultos diciendo, quiero que ponga atención a los insultos. ¿No eres tú el Cristo? ¿Qué está cuestionando ahí? ¿Quién es Él? La fidelidad de Dios. Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y mire lo que el otro le contesta. Reprendiendo le dijo, ¿ni siquiera temes tú a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena? Porque hoy en día hay muchos así, que se burlan de Cristo, que cuestionan si Él es el verdadero Salvador. Pero en realidad no tienen temor de Dios y no se dan cuenta que ellos están condenados, no a una condena de una cruz. Hermanos, ellos están condenados a una condenación eterna. Porque su orgullo no les permite reconocer que son pecadores. Que el que está ahí hablándoles es el Salvador, el Mesías, Dios encarnado entre nosotros. Y nosotros a la verdad. Fíjense la actitud del otro. No solo lo reprende porque no tiene temor. Vea las palabras de este otro. Nosotros a la verdad, justamente porque recibimos el qué, lo que merecemos por nuestros hechos. Pero nada malo ha hecho. Ven cómo la gracia de Dios alcanzó a este hombre. Y Jesús le dice, y él le decía a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía que Jesús era el Cristo. Él reconocía que él era pecador y que merecía la muerte. Pero él reconocía que el que estaba a la par de él era el Cristo, el Señor, el único que lo podía salvar verdaderamente. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tu fe no está en Cristo, pero tú reconoces que Él es el Cristo, tú reconoces que eres pecador, tú reconoces que mereces la muerte eterna por tu pecado, pero también reconoces que solo Jesús puede salvarte. Jesús vuelve a decirte hoy, si tú crees, ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, estas son las buenas nuevas de gran gozo para nosotros. Este maravilloso intercambio, esta incomparable bondad. Hermanos, el reconocer lo que significa la encarnación de Jesús. Él se hizo como uno de nosotros, nacido de mujer, y se hizo como hijo de hombre para hacernos en Él hijos de Dios. Cuando Él desciende a la tierra, Él ahora nos ha preparado un camino para subir al cielo con Él. Él asume nuestra mortalidad porque Él ha conferido ahora a nosotros por la fe la inmortalidad. Él acepta nuestra debilidad, pero Él nos fortalece con su poder. Tomando para sí nuestra pobreza, ahora nos ha hecho ricos en Él. Tomando sobre sí el peso de nuestra iniquidad que nos oprimía, nos ha revestido de su justicia. Fue colgado en un madero y fue hecho maldición para que fuéramos bienaventurados en Él. Esas son las buenas nuevas de gran gozo para nosotros hoy, hermanos. La pregunta es, ¿cómo vas a responder tú? Y eso me lleva al tercer y último punto en esta mañana. La única respuesta es, glorifiquemos a Jesús con gozo. Esta es una época, es una buena época para meditar.
No sé si usted puso atención en el detalle de la narración de Lucas. Cuando los pastores van y le dicen a María y a José lo que el ángel les había dicho, Lucas incluye un detalle muy interesante. Y es que ella, escuchando las cosas que se decían acerca de Jesús, dice la Biblia que ella meditaba en ellas y las guardaba en su corazón. Hermanos, yo creo que hoy, en este tiempo, en el tiempo de Adviento, es un tiempo para meditar en eso. Es un tiempo para meditar y atesorar en nuestro corazón las buenas nuevas de gran gozo que hay para nosotros. Y responder de una manera adecuada, como lo hicieron los diferentes personajes que vemos en esta historia. Quiero que leamos el versículo 18 y 19. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Hermanos, maravillémonos, pero también reflexionemos. Y este pasaje vemos como los ángeles y los pastores glorificaban a Dios y lo adoraban como una respuesta natural por ese gran gozo de esa buena noticia. Yo espero que hoy cada uno de nosotros en nuestro corazón haya un gran gozo por estas buenas nuevas. Versículo 13 y 14, de repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. ¿Y qué hicieron, hermanos? Alababan a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios por la paz que tenemos en Cristo Jesús. Gloria a Dios por nuestra salvación. Glorifiquemos a Dios en nuestra vida. Glorifiquemos a Dios con nuestras decisiones. Glorifiquemos a Dios en la manera en que vivimos y caminamos como peregrinos en este mundo. Porque tenemos una esperanza viva. Que así como Dios prometió que ese Mesías Rey vendría, Dios también prometió que ese Mesías Rey vendrá por nosotros, pero también a juzgar. Tenemos una esperanza eterna. Glorifica a Dios en tu vida. En este tiempo, glorifica a Dios. Recuerda lo que Jesús ha hecho por ti. Que el centro de tu celebración el martes no sea la comida, no sean los regalos, no sea el tiempo en familia. Que el tiempo de la celebración sea las buenas nuevas de gran gozo que hemos recibido en Cristo Jesús. Y que Él sea el centro, glorifiquémosle a Él. Y volvieron los pastores, versículo 20, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Glorifiquemos y alabemos a Dios, porque ¿saben qué? Nosotros también hemos visto y oído, y somos testigos de estas buenas nuevas de gran gozo. Y ellos fueron y las compartieron con otros. Hoy es un tiempo donde tú estás llamado a proclamar el Evangelio. El martes, si tienes una reunión familiar, proclama el Evangelio, glorifica a Dios. Que sea evidente ese gozo que hay en ti por la salvación que el Señor te ha dado. Y si tú eres un no creyente, amigos que nos visitan hoy, hoy es un día en que Dios puede tener misericordia de ti. Dios quiere tener misericordia de ti. Dios quiere que Jesús sea tu Señor, tu Salvador, tu Rey, tu paz. Pero es necesario que te arrepientas. Es necesario que reconozcas a Jesús como el Salvador, pero también como el Señor, y que rindas tu vida a Él. Hermanos, glorificar a Dios durante el Adviento significa que nuestra gratitud por la salvación en Jesús se refleja en nuestra adoración, en nuestra proclamación, en la manera que vivimos, en la manera que le servimos. Y al igual que los pastores, y al igual que los ángeles, respondamos con gozo y testifiquemos, glorifiquemos con gozo, porque Jesús, el Salvador prometido, es el que nos ha traído paz y salvación. Gloria sea dada a nuestro Rey y Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar.